Buenas tardes, mi nombre es Odalis Coronel, soy de la Universidad Nacional de Educación, estoy cursando la carrera de Educación Básica en el primer ciclo. Este tema de la entrevista es valoración y prestigio social del docente ecuatoriano. Muy buenas tardes. Em, Soy Elena Castillo Flores, docente de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Ventimilla. Imparto clases en el área de ciencias sociales, lo que comprende historia, filosofía y ciudadanía, y en bachillerato y en básica superior, pues lo que tiene que ver con estudios sociales. Me permito también a las personas que están escuchando esta entrevista que doy fiel consentimiento de mi autorización para que puedan hacer uso de esta información y en base a ello pues puedan aplicarla en lo que sea necesario, pertinente. Ya. Eh, Empezamos con las preguntas. ¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Cuando yo era niña, antiguamente, Sí. saca una sonrisa. Lamentablemente era una educación en mi época muy memorista, tradicional, ambigua, poco práctica, que definitivamente no se sacaba el máximo provecho del estudiantado, sino más bien llenarnos de información que muchas veces saliendo de la puerta del aula ya no sabíamos de qué habíamos tratado el tema. Ya. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Cuando hablamos de una valoración hablamos de una puntuación. Y si hago relación con lo que acabé de mencionar, lamentablemente con el dolor del alma, ahora que vivo la docencia, para mí fue muy mala, sinceramente. Ya. ¿El docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad? Hasta cierto punto, porque el docente era la autoridad en las comunidades donde se iba. Efectivamente, al punto de que si por obvio motivo pasaba algo en una comunidad, el primero a enterarse era el docente y de alguna forma confiaban. Ahora pues parece que producto del sistema, la ideología, con el pensamiento de que el docente tiene renta, ya no hay esa solidaridad, esa reciprocidad. Más bien se lo ve como un ente que transmite conocimientos y ya no hay esa empatía que antes había. Tampoco quiero decir que antes era la peor, ¿no? Pero en estos aspectos como que emocionalmente sí nos hemos distanciado. Sí. Ya. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? En cuanto, en cuanto al conocimiento, sería muy subjetivas tratando de responderle su pregunta porque, bueno, ahora los jóvenes se preparan, quieren ser docentes, quieren salir adelante, pero a veces la inexperiencia los puede llevar a que de alguna manera tengan algunos tropiezos. Pero parece que antiguamente los compañeros docentes podría ser, a lo mejor estoy juzgando a priori, que podían tener un poquito el conocimiento, pero quizás la fatiga, el agotamiento los hacía desistir con amor, con empeño al trabajo, porque antiguamente era un docente para 100 alumnos. Hoy en la actualidad los estudiantes gozan
de prácticamente una educación personalizada, a mi entender, porque tiene la facilidad de que ahora está la tecnología, ahora están las distintas áreas, está inglés, está educación física, qué sé yo, actividades prácticas, lúdicas. Antiguamente no era un docente, no sé si por ahí de alguna manera pudo haberse dado este cansancio, este agotamiento por parte de nuestros docentes antiguos. Sin embargo, mire, la educación con letra que decíamos antiguamente que con sangre entraba, eh, parece que se fundamentó mucho más en la práctica y ejecución de valores y no se ha distorsionado el comportamiento, la ética, el accionar del ser humano. Hoy en la actualidad, sinceramente, repito, ¿será que el docente va enfocado al conocimiento que estamos perdiendo por ahí un poquito esa práctica y nos está llevando a un país, a una humanidad, se podría decir, con bastante falta de conciencia? Se ve mucha corrupción en el país. Para usted, ¿la docencia es una vocación o profesionalización? Bueno, cuando yo hablo de vocación, para mí es una vocación porque estar delante de los estudiantes no solo requiere profesionalización. Hay que tener carácter, hay que tener deseos de sacar adelante a la juventud, porque usted por muchos títulos que tenga, pero si no tiene ese apego por ayudar a la juventud en su formación, téngalo por seguro que el título le queda a un lado. Ya. El ser maestro fue su primera elección profesional. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? A ver, yo he pasado por un sinnúmero de situaciones. Estuve estudiando primero para ginecobstetra, que no tiene nada que ver con la docencia, pero siempre estuve involucrada con el compartir. Y después estudié psicología, hasta el segundo ciclo de psicología educativa, pero por situaciones de trabajo de mi esposo, míos mismos, como no era docente y no tenía nada estable, entonces migré a otra provincia y en esa provincia hacía de docente por contrato. Entonces, por ahí como que uno va descubriendo sus habilidades. Aquí su compañerita tiene que ver si la habilidad mía es o no es de enseñar. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Como le dije anteriormente en la segunda pregunta, creo que es, en mi época yo la considero mala, sinceramente, porque si usted me pregunta de qué profesor se recuerda, yo no me acuerdo de ninguno. Si usted me pregunta a mí qué contenidos me han servido para la vida práctica diaria, tampoco, no tengo esa idea. Entonces, no quiero decir con eso de que fueron malas personas o fueron malos docentes. Quizás el sistema en aquella época hacía creer de que la persona mientras más memorizaba, más aprendía, pero eso se olvida. Y el cerebro es muy inteligente, lo que no utiliza lo desecha. Entonces en aquella época, como no nos hicieron practicar, vivir el verdadero conocimiento, a estas alturas, ¿cómo puedo valorarla como buena en aquella época? Si de alguna forma, como le repito, ni me acuerdo, pero si hablamos como personas, de mis compañeros, de los docentes de aquella época, sí tengo alguna idea de una que otra persona que me hizo sentir su calidez y su calidad humana como persona. Pero hoy en la actualidad, en cambio, fíjese la contradicción que se dice, que la educación de antes era mejor, que la educación de ahora es mala. Pero ¿por qué la gente tiene esa idea?
bueno, pienso yo, es mi criterio, yo siempre hablo de manera subjetiva. Yo pienso que las personas piensan así, porque antes te sentaban en una mesa, en una silla, y si por algún motivo tú no sabías las tablas al derecho y al revés, como se dice vulgarmente, te daban una paliza de esas buenas. Hoy en la actualidad el estudiante, claro que también hay su contraparte, de que hay estudiantes que sí le ponen empeño y estudiantes que no, como en toda época y como todo profesional, ¿no? Que hay unos que nos esforzamos más y otros nos esforzamos menos. Entonces, hoy nos exigen los modelos pedagógicos que el estudiante sepa por qué es 2 por 2, por qué es 5 por 4, 20. ¿Por qué? Y más no aprender algo como un rosario ahí, como algo monótono que hay que estar que repite y repite y repite sin saber de dónde sale, para qué sirve y con qué construyo. Claro. Ya. ¿Cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente? Lamentablemente la meritocracia y la politocracia nunca van a perderse. Por más que a veces las personas, los profesionales, gozan de un buen perfil, siempre va a estar la mano negra ahí. A veces uno se vuelve escéptico de ver tantas cosas y tantas injusticias, pero si llegáramos a lo real, efectivamente, sí deberíamos de ver el perfil. Mire, por ejemplo, hay ingenieros que dominan su materia y se los felicita, sinceramente. Pero cuando van al aula se encuentran con una contraparte de que didácticamente al estudiante tratarlo es una contradicción. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento, pero no tienen ni la didáctica ni la pedagogía. Sin embargo, muchos profesionales hoy en nuestro entorno existen con esas características y se han acoplado, pero sí les cuesta. Eso no significa que los que somos licenciados en ciencia de la educación somos los mejores y los únicos, no, que va. Nosotros también pataleamos en las aulas porque cada estudiante es un mundo distinto, claro, y reaccionan de una manera diferente. Unos tienen un nivel de aprendizaje, otros tienen otro nivel de aprendizaje o una necesidad educativa especial asociada no a una discapacidad. Entonces, no. Sinceramente, para ser docente hay que tener no solamente profesionalismo, profesionalización, sino mucha vocación. ¿Existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Si los docentes de ahora están mejor formados. Bueno, la historia lo dice. Antiguamente los docentes eran normalistas. Salían de los institutos y boom, los colocaban a dar la educación básica que se requería en aquella época. Y muchas veces ni siquiera eran normalistas, sino que salían del bachiller y pasaban a ocupar una vacante en una institución. Hablamos de lo que hoy se dice educación general básica. Antiguamente se decía primaria, ¿no? Preprimaria y primaria, que eran hasta 6º grado, se decía antiguamente. Churos, es bastante complicado llegar a considerar este principio en el cual usted me dice. ¿Cómo lo definiría yo? Porque la pregunta dice puntualmente. Sí, pero les repito, ¿existen diferencias entre los docentes del pasado y actuales en cuanto a su preparación? ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? En cuanto a la formación. Lo que pasa es que también, de acuerdo a la época y al tiempo, surgen necesidades y cada persona tiene que acoplarse
a esa realidad, a esa época. Si nos comparamos con los docentes de hace póngale unos 15 años atrás, solo 15 años atrás, ni idea de que íbamos a manejar una computadora. Hoy en la actualidad tenemos que por lo menos en el celular andar a traer una matriz de Excel o una matriz en Word para cualquier trabajo, boom, hacer rápido. Entonces, yo pienso que estuvieron formados de acuerdo a la época. Sí. La época que se dio. Sí. Ya. ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? La política ecuatoriana en cuanto a presupuesto, en cuanto a salarios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a distintas necesidades que tiene la institución, es una vil mentira que nos ofrecen los políticos cuando quieren llegar al poder. Porque si hablamos de un 12% del presupuesto que tiene el Estado y nos llegan a 9%, nunca vamos a suplir las necesidades que tiene la educación. Más bien hay que formar a estos jóvenes que hoy están en las aulas, no solamente en la escuela, no solamente en el colegio, sino también en la universidad, para que vayan con esas ideas poco libertarias, poco conformistas, para que si llegasen a ser funcionarios de este país, por Dios, traten de hacer conciencia de que no es solamente llegar al poder para beneficiarme, sino para beneficiar a los demás. Estamos en una época en que ya deberíamos de estar a lo mejor en las aulas con un televisor, con una pantalla digital, qué sé yo, y mire, y todavía están en algunos sectores, al menos fronterizos, nos dejan la pizarra, nos dejan la tiza, y eso atenta contra la salud. El uniforme del estudiante debería de ser continuo, ¿no es cierto? No en ciertas fechas. La alimentación no debería de ser una leche que a lo mejor le hostigue al estudiante, debería de ser de repente una fruta, de repente algún producto que le sostenga más el organismo, porque muchas de las dificultades del aprendizaje es por la deficiencia alimentaria. Los docentes se tienen respaldos por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia. Por parte del Ministerio de Educación, sí, está de manera algo representada, ¿no? Porque todo funcionario, sea público o privado, y en este caso nosotros los públicos, si tuviésemos alguna situación que no se solucione en un distrito, está el Ministerio de lo Laboral. Y si no está el Ministerio de lo Laboral, está la Defensoría del Pueblo, están las cortes para hacer los debidos procesos legales en un caso de tener una amenaza, alguna situación. Nosotros, por parte de los padres de familia, yo pienso que debería de ser la rectora la que de alguna manera, ante cualquier dificultad o circunstancia que se presente como docente entre los padres de familia y estudiantes, sea ella la que medie para incluso los DS, los departamentos de los DS, para no hacer más largo, complicar más el problema. Si en un caso se diera violencia, discriminación, qué sé yo, falta de profesionalismo, qué sé yo, en las aulas, pero eso deberían de ser las autoridades. Ay, perdón, que he estado un poquito mal de salud. ¿Algo más? Ya tengo clases ahorita. Los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua. Sí, sí contamos. Tenemos páginas virtuales, tenemos cursos de manera presencial, talleres por parte del ministerio a través de los distritos. Sí, sí tenemos. Lo malo es que con tanto trabajo que tenemos dentro de lo que es la parte pedagógica e incluso administrativa,
les juro que a veces uno no se da tiempo para poder continuar estos talleres o seguir esos talleres. Ya. Tal vez, ¿cuál es su perspectiva sobre su papel de docente y de educación en un futuro próximo? Mi perspectiva como docente, uno siempre piensa en escribir un libro, siempre piensa en hacer un instrumento que facilita el aprendizaje, pero la perspectiva que uno siempre lleva en la sangre como docente es que qué es lo que debo de hacer o cómo debo de hacer para que lo que hoy aprendieron les sirva para la vida en cada uno de los estudiantes y no sea un conocimiento hueco, vacío, que no lo lleve a nada. Esa es mi perspectiva. Y nos falta mucho, al ministerio le falta mucho, a las universidades les falta mucho. En ese sentido, trabajar para ser más significativos a la hora de desempeñarnos en nuestras aulas, porque en la universidad es verdad, le enseñan la pedagogía, la didáctica, el conocimiento se presume que lo conoce usted, pero cuando va al aula y usted se encuentra con diferentes comportamientos, temperamentos, conductas de los estudiantes, no hay pedagogía, no hay didáctica que a usted le indique qué es lo que tiene que hacer en ese rato, lo único que tiene que sacar adelante es toda su imaginación, su creatividad para poder sacar adelante ese grupo. Ya, muchas gracias, licenciada. No sé si habré avanzado porque